las voces de ultratumba, las voces que se oyen más allá de la tumba. En Turquía hay un cementerio antiquísimo de hombres primitivos, y en este cementerio eran sepultadas las personas en lechos de flores para que pasaran de esta manera a una mejor vida. Así es que desde épocas antiquísimas ya había el pensamiento y la idea de que había un más allá. Y quiero decirles a ustedes que en relación a esto queremos hablar las voces reales que se pueden oír más allá de la tumba. Todos ustedes y yo, creo que la gran mayoría, sabemos que la vida sigue después de la muerte, y que después de la muerte los espíritus de las personas pueden seguir hablando. Y yo con toda autoridad puedo hablarles de esto, porque he basado este tema de la Santa Palabra de Dios, la Biblia, el mismo libro que nuestro hermano Jorge Álvarez utilizó en esta mañana para decir que ese libro ha cambiado su vida. Precisamente de este santo libro vamos a basar el estudio de esta mañana, el mensaje de esta mañana, y por cuanto es la palabra de Dios, ella está suficientemente capacitada y tiene toda la autoridad del cielo para asegurarnos, alumbrar la mente del corazón y también aclararnos algo acerca de la vida después de la muerte. Y precisamente porque delante de la mirada de Dios están todos los secretos escondidos para los hombres. Dios sabe lo que es la muerte, lo que el hombre siente al morir. Dios sabe a dónde van los espíritus después de la muerte. Dios sabe lo que le pasa a ese cuerpo que es puesto en el sepulcro. Dios sabe lo que le sucede a una persona que resucita, que vuelve de entre los muertos. Dios lo sabe todo esto. Pero además nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él, pisando esta tierra, probó, dice la Biblia, la muerte por nosotros. Por lo tanto, en la cruz del Calvario, Él experimentó la muerte física y experimentó la muerte espiritual. Y como una persona que murió, Él es capaz de decirnos ahora lo que es la muerte, porque Él no solamente quedó en la tumba, sino que al tercer día Él volvió de los muertos a ocupar su lugar de residencia, o sea, su cuerpo. Y Él, como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, nos puede decir claramente entonces qué es lo que pasa a estos espíritus, a estas personas después de la muerte. Dios, nos dice la Biblia, ha preparado dos lugares que son las habitaciones de los espíritus después de dejar sus cuerpos. En primer lugar, lo que se llama el cielo. Y estas palabras son nada menos que la referencia del Señor Jesús en Juan, en su capítulo 14, versículos 2 y 3. Estas palabras las escribió Juan, y son palabras que el mismo apóstol Juan las escuchó de labios del Señor Jesús. Por lo tanto, si estas palabras son mentira, el Señor Jesús es un mentiroso y el peor de los impostores, porque Él a sí mismo se consideró y se proclamó como el Hijo infalible de Dios. Él dijo que descendía del cielo. El mensaje céntrico de la vida es Cristo. Por lo tanto, si el Señor Jesús dijo mentiras, debemos de quemar todas las Biblias, porque por cuanto nos hacen daño, debido a que un impostor es el centro de este santo libro. Pero por otro lado, si el Señor Jesucristo no es un impostor, debemos escuchar con nuestro corazón abierto lo que Él dice de el más allá, de las voces de ultratumba. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar
lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre, dice el Señor, y estoy preparando allá un lugar para ustedes. Voy a venir a recogerlos para que ustedes estén conmigo en el cielo. Pero también el Señor ha preparado otro lugar. Aquí se habla de la preparación del cielo, pero también se habla de el otro lugar de la residencia de los espíritus, y se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice así el Señor: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios entonces nos dice que Él ha preparado una mansión para los creyentes y ha preparado un infierno para los no creyentes. He leído partes del famoso librito del doctor Raimundo Moody, Vida después de la vida. Quizá algunos de ustedes lo habrán leído, este interesante libro. El doctor Moody es un doctor en filosofía y también un doctor en medicina. Y él habla acerca del fenómeno de la muerte. Y he tomado algunos datos de este libro y también de algunos otros estudios en cuanto a eso. Hay conceptos diferentes en cuanto a la muerte. Uno de ellos es la disolución total del ser, que la muerte es un sueño, un dormir sin sueño, un dormir para siempre en donde no hay sueño y donde el hombre deja de ser. El cuerpo se descompone en partículas microscópicas hasta que deja completamente de ser, y el alma también deja de ser. Para otros, la muerte es un descanso eterno, un relajamiento total, cesación de la conciencia y finalmente la disolución del cuerpo en un descanso permanente. Pero para otros, y precisamente el doctor Moody habla acerca de eso, comprobándolo científicamente y empíricamente, nos habla acerca de la muerte como el paso del alma, de la psique, de la conciencia, del espíritu, del yo, como usted quiera llamarle, de la persona que sale de su cuerpo para ir a habitar uno de estos dos lugares. Este doctor Moody analizó detenidamente 150 casos de personas muertas clínicamente y de una manera más decidida y más dedicada observó 50 casos personalmente de personas que sufrieron la muerte clínica y después volvieron a la vida. Por lo tanto, él, siendo una persona no creyente en Jesucristo, él, siendo un científico, sin embargo, un hombre en cierta forma irreligioso, comparte con nosotros sus testimonios de sus logros en sus estudios científicos de la vida después de la muerte. Y él ha resumido, examinando todos los casos de estas muertes clínicas y resurrecciones, lo que sucede a la persona precisamente cuando el médico lo declara muerto clínicamente. Dice que lo primero que él encuentra es que estas personas que mueren clínicamente y después resucitan, las personas escuchan que el médico los declara muertos. Ya no hay más que hacer, se ha terminado todo. Quitan las sondas, apagan las sondas y apagan los aparatos, llaman a los familiares, hay llanto, hay luto. Después de esto, la persona que muere escucha un ruido sumamente incómodo como de timbres o como un ruido de máquinas, porque
esa persona, al abandonar su cuerpo, se mueve rápidamente a la sensación que tienen en un túnel oscuro y largo, pero que va moviéndose a una velocidad vertiginosa. La otra sensación que tienen, o continuando esta sensación, es que después se encuentran ya fuera de su cuerpo. Y estas personas, al encontrarse fuera del cuerpo, todavía están en el mismo medio ambiente físico. Pueden ver su propio cuerpo. Pueden observar los esfuerzos que hacen los médicos para rescatarlos y ellos observan su propio cuerpo. También están en un estado de elevación emocional. Han superado emociones físicas y han entrado a una serie de emociones elevadas. Posteriormente, después de un rato, estos espíritus ya sin cuerpo empiezan a acostumbrarse a su condición diferente. Saben también, y es una cosa muy interesante notar en los testimonios del Dr. Moody, que estos espíritus sin cuerpo saben que este espíritu tiene un cuerpo, ya no el humano que están viendo, pero que saben que tienen un cuerpo diferente, que es el cuerpo espiritual. Ellos lo saben. Asimismo, saben que su cuerpo tiene diferentes poderes que no tenía antes, como ahora el poder ver a su propio cuerpo y ver, observar lo que está pasando en la sala de operaciones o allí en el cuarto del hospital. Pueden vislumbrar también a otros espíritus que se fueron antes que él, los puede lograr ver a lo lejos, personas que han muerto antes que él. Asimismo, muchos de los casos ven a un ser de luz que se presenta ante ellos, y sobre todo personas creyentes en el Señor Jesús, que les da consuelo, y en otros casos su misma presencia les hace evaluar lo que hicieron aquí en la tierra. Y quiero decirles que este libro ha sido uno de los bestsellers, libros los más vendidos, este libro, Vida después de la vida. Y para poderse publicar este libro, el mismo autor, habla acerca de la veracidad de sus escritos para que se pudiera publicar y el gobierno le permitiese publicar un libro de esta categoría sin tener que entrar al asunto de la fantasía o de las alucinaciones. Después de que ha podido estar delante de este ser luminoso, llega un momento en que este espíritu se acerca a un límite, a un borde que es precisamente ya el límite de la vida y de la muerte. Y muchas veces al llegar a ese momento en que van a cruzar la barrera, en donde algunos han visto a Jesucristo y otros han visto el infierno, es cuando en ese momento es invitado a regresar. Y él no quiere regresar, pero es invitado a regresar y después se encuentra de una manera intempestiva otra vez dentro de su cuerpo, ahí en la sala de operaciones. Entonces, con esta experiencia, nosotros podemos hablar de lo que pasa y más allá, según la palabra de Dios, en lo que es realmente la muerte. Yo he pensado que los escritos de este hombre, que son reales, nos hablan ya de la proximidad, aunque fue muerte clínica, no fue la muerte divina declarada por Dios. Porque cuando la persona ya cruza el umbral, ese borde, ese límite, entonces ya no hay forma que pueda regresar, excepto que haya una resurrección por Jesucristo. Pero esta es una experiencia que nos explica que sí hay voces, porque las personas tienen un cuerpo espiritual y son capaces de hablar, oír y sentir. Vamos a ver en primer lugar las primeras voces que se encuentran descritas en 2 de Corintios, en su capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12. Estoy leyendo la palabra de Dios. Dice aquí el apóstol Pablo: conozco a un hombre en Cristo. Este hombre en Cristo quiere decir una persona que, como nuestro hermano Jorge Álvarez, había recibido a Cristo en su corazón.
Y por cierto, yo quiero invitar a los jóvenes que están empezando a tomar sus primeras copas. Esa tentación del diablo de que un poquito de alcohol va a solucionar tus problemas ha atrapado a millones de personas. Y sabiendo que tienes problemas y la botella es la solución, mi amigo, no te va a dejar nunca. Por eso es mejor que vengas a Cristo para que Él te dé la solución de tu problema. Dice así: conozco a un hombre en Cristo que tenía a Cristo en su corazón, que hace 14 años, hacía 14 años que había sucedido esta experiencia. Si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que la experiencia que tuvo este hombre, no sabe si fue que su espíritu se alejó de su cuerpo o se fue en su cuerpo, para observar lo siguiente: fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo también es un sinónimo de el paraíso, o es un sinónimo del seno de Abraham. Y conozco al tal hombre, está hablando Pablo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces aquí están las palabras más allá de la tumba de los espíritus que están en el tercer cielo, de los espíritus que fueron en la tierra redimidos por la sangre de Cristo Jesús y que ahora están en el paraíso de Dios. Y las palabras que pronuncian allá, dice la Biblia, son palabras inefables. Esta palabra, de adjetivo, inefable, significa que no podemos nosotros describir con palabras la expresión, no podemos nosotros definir con palabras lo que es el hablar de aquellas personas que están en el cielo. Entonces, con esta expresión, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, nos está diciendo que la forma en que se habla en el cielo son con palabras inefables, que no son palabras meramente humanas, en un ambiente meramente humano o espiritual, sino que han trascendido aún las ideas más altas y más espirituales que nosotros podemos imaginarnos. Porque aquí el apóstol Pablo dice que no es posible ponerlo en lenguaje humano, la forma en que se expresan los seres espirituales más allá de la tumba en el cielo. Pero cuando se habla de palabras inefables, se habla no precisamente de palabras de dolor, sino palabras de alto gozo, alegría y también de dolor. Son palabras entonces inefables porque implican adoración. Estas personas están adorando en el Espíritu al Dios eterno, que nos ha creado a nosotros, que ha creado los espíritus de ellos, que ha creado mi espíritu, que ha creado el universo. Estas personas con palabras inefables están adorando a Dios creador, pero además están adorando a este Dios salvador, porque no solamente los creó, sino por la muerte de su Hijo ha provisto la salvación de sus espíritus. Y quiero decirles, he ahí la importancia de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, precisamente, a pesar de que nos ayuda grandemente bien la vida, como a nuestro hermano Álvarez, librándolo del poder del alcohol, perdonando sus pecados, y a mí, librándome de la miseria, de la condenación, del dolor, del suicidio, de tantas cosas, aparte del poder que tiene la cruz para resolver los problemas de hoy en día, el sacrificio de Cristo, precisamente lo más grande, es que lleva a esos espíritus a la misma presencia de Dios. Y por esa cruz y por ese sacrificio, esos espíritus van allá. Y yo quiero decirte, mi amigo, que si uno de nosotros no va al pie de la cruz para obtener el perdón de sus pecados, quiero decirte que es imposible llegar al cielo. Si el hermano Álvarez no hubiera clamado a Cristo Jesús, si yo no hubiera clamado a Cristo Jesús, hace aproximadamente 27 o 28 años que conocí al Señor, yo estaría bajo tierra, quizá el hermano también, 3 metros bajo tierra, porque nosotros no teníamos remedio. Pero al venir al pie de la cruz, ese día el Señor nos perdonó,
nos limpió, nos libró y nos da la seguridad de que vamos a ir al cielo. Y estos espíritus que están adorando ahora al Señor mismo han hecho eso, venir a Jesucristo, entendiendo que si no van por la sangre de Cristo, no pueden ellos encontrar la salvación de sus almas. Son palabras inefables cuando vemos las palabras del cielo, porque son dichas bajo lo más indescriptible atmósfera de santidad. La más indescriptible atmósfera de santidad. Los espíritus hablan en la más absoluta y completa santidad y pureza moral y espiritual que nosotros podemos imaginarnos. Dice el Señor que es imposible que una sola mancha espiritual, que una sola mancha moral pueda entrar en el reino de los cielos. Y por eso, mi amigo, si tú y yo queremos estar en aquel lugar, quiero decirte que la sangre de Jesucristo tiene tal poder que puede limpiarte a ti y a mí de esas manchas que nos impiden entrar en el reino de los cielos. Y esas palabras son inefables porque son carentes de toda sociedad física, espiritual y moral. Asimismo son palabras inefables porque son expresadas bajo la más profunda humillación y rendición a Dios. Estos espíritus están totalmente sometidos al señorío de Dios y de Jesucristo. Y es por eso que el cielo es un lugar súper ordenado, pero no de esclavitud. Es de orden, pero no está bajo un dictador. Hay en este orden libertad. En esa organización divina hay gozo y hay expresión absoluta, pero todos sometidos voluntariamente al señorío de Cristo. Y todos los que vamos a ir allá es los que aquí en la tierra decidimos aceptar este señorío. Y si tú, mi querido amigo, quieres estar en el cielo, tienes que prepararte en la tierra aceptando el señorío del Hijo de Dios. Pero hoy en día mis amigos están diciendo a Dios: yo no quiero que tú seas mi Señor, yo no quiero que tú seas mi pastor, yo no quiero que tú seas mi rey, yo quiero hacer mi propia voluntad. Y este espíritu de rebelión lleva las almas precisamente al infierno, al otro lugar del que hablaremos en unos cuantos minutos más. Estas palabras inefables son expresadas también con el más profundo espíritu de amor. Oh, el amor del cielo, el amor de Dios inunda los corazones. Y estas palabras inefables están saturadas, no salpicadas, sino inundadas del amor de Dios. Los espíritus están inundados con el amor de Dios. Y no solamente con el amor de Dios, sino con la gloria misma de Dios. Si pudiéramos solamente lo que es sentir y saber lo que es la gloria de Dios, quedaríamos como muertos al contemplarla, como le sucedió a Juan cuando pudo contemplar la gloria del Señor Jesucristo. Vemos en Lucas capítulo 16, versículo 22, cómo son las palabras de ultratumba. Lucas capítulo 16, versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Cuando este hombre creyente del Señor murió, dice la Biblia que fue al cielo. El primer contacto cuando ya vino la muerte real de Lázaro es que los ángeles del Señor, que son siervos y hijos de Dios, tomaron el alma de Lázaro y la llevaron a la presencia de Dios. Y después más abajo dice el pasaje que Lázaro era confortado, consolado allá en el cielo, mientras aquel rico impenitente estaba atormentado en el infierno. Las palabras entonces allá en el cielo son palabras de consuelo que daban confort a un hombre que había vivido en pobreza física cuando él estaba aquí en el planeta Tierra. Pero también vemos las palabras de ultratumba en Lucas capítulo 9, versículos 29 al 31. Esta es una experiencia que pasa ya más allá de lo humano. Dice la Biblia que el Señor Jesús estaba orando en un monte y estaban sus 3 discípulos.
Y en tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. En este momento empezó a manifestarse la divinidad del Señor Jesús, que podían verlo sus 3 discípulos. Y aquí que 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías, dice la palabra de Dios. Moisés, caudillo del pueblo de su barbero judío, él había muerto hacía siglos, y dice la palabra que Dios lo enterró en las tierras de Moab. Pero el alma de Moisés fue con el Señor. Él vio a Dios cara a cara en el monte Sinaí, y después cara a cara en su espíritu, mientras su cuerpo se descompuso y está ahora todavía en el polvo de la tierra, porque dice la Biblia que Dios lo sepultó, es decir, que Dios enterró a Moisés. Nadie sabe el lugar exacto, pero está enterrado. Ahora Elías, un gran profeta, siervo de Dios, él no vio muerte física. Dice la palabra que caminando con Eliseo, un carro de fuego lo separó, y un torbellino, dice la Biblia, lo llevó en su cuerpo a la presencia del Señor. Eso hacía siglos que había sucedido. Y ahora, mientras Jesús estaba orando, se transfigura delante de sus 3 apóstoles y se aparecen estos 2 personajes de ultratumba, Moisés y Elías. Entonces Dios, por su Espíritu Santo, eleva a sus 3 apóstoles que están ahí observando cómo Jesús ora, para que sus sentidos puedan captar lo que es más allá de lo físico, y ven a Elías y ven a Moisés, seres que tenían ya siglos de estar en la presencia del Señor, ahora hablando con el Señor Jesús. Y las palabras que hablaban eran sobre la muerte de Jesús allá afuera de Jerusalén. De eso hablaban, de su misión, porque ese es el centro del mensaje, ese es el centro de la alabanza, de la adoración del cielo, es el sacrificio de Cristo que salva al hombre pecador de todos sus pecados. También vemos cómo están en el cielo en este momento las almas. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Está viéndolo en visión el apóstol Juan, y dice así: y cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dice la Biblia que en el cielo hay un grande santuario que tiene ahí un altar de incienso, y debajo de este altar, dice la palabra de Dios, estaban en el mismo cielo las personas, los espíritus de aquellos que habían muerto por causa del testimonio de Cristo Jesús, y le pedían al Señor también que ya vengara su sangre. Es decir, las personas cuando mueren saben lo que les ha acontecido en la tierra, que fueron asesinados por la palabra de Dios. Se me acaba de informar hoy en esta mañana acerca de un pastor evangélico que en un pueblo fue asesinado, se le sacó del templo, se le clavó el cuchillo, lo mataron. Esa es una de las almas que ahora está allá en el cielo. Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre? Hemos sido inocentes, hemos predicado tu palabra porque Dios es un Dios justo, y aunque ahora el justo no clama, sin embargo, allá en el cielo Dios escucha el clamor y va a traer justicia a la tierra. Estas son las palabras que se están oyendo allá en el más allá, de las personas que no quisieron el señorío de Cristo, de las personas que no quisieron limpiar sus vidas en la sangre de Cristo, las personas que no se arrepintieron, ahora están en este lugar que se llama infierno. Es una palabra griega, Hades, que significa infierno, lugar de tormento. Y aquí nos dice la palabra del Señor que los espíritus que mueren sin Cristo van a este lugar, y sus palabras son: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Están pidiendo ayuda y auxilio, pero demasiado tarde. Hoy es cuando le debes decir: Señor, sálvame, pero no cuando esté uno allá.
porque cuando uno deje este cuerpo será imposible que Dios escuche nuestra voz. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y quiero terminar diciendo algo acerca de las voces del infierno, porque sí hay voces allá en Lucas en su capítulo 16, versículo 24. Lucas 16, versículo 24. Entonces él, dando voces, está hablando de un rico que murió sin Cristo. Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estas son las palabras que se están oyendo allá en el más allá, de las personas que no quisieron el señorío de Cristo, de las personas que no quisieron limpiar sus vidas en la sangre de Cristo. Las personas que no se arrepintieron ahora están en este lugar que se llama infierno. Es una palabra griega, Hades, que significa infierno, lugar de tormento. Y aquí nos dice la palabra del Señor que los espíritus que mueren sin Cristo van a este lugar, y sus palabras son: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Están pidiendo ayuda y auxilio, pero demasiado tarde. Hoy es cuando le debe decir: Señor, sálvame, pero no cuando esté uno allá, porque cuando uno deje este cuerpo será imposible que Dios escuche nuestra voz. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y también la otra palabra que vemos allá, más allá de la tumba, es de este rico también, que dice: dile a Lázaro, ese espíritu que se fue contigo, de aquel hombre que creyó en el Señor Jesús, dile a él que por favor venga, moje su dedo en agua y que me lo ponga en la punta de la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En otras palabras, esta voz de las almas de los espíritus sin Cristo son voces de dolor. Señor, que vengan a mojarme solamente la punta de la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y quisiera que pudiéramos descorrer un poquito del velo o el telón de esta vida material para entrar a lo espiritual, y veríamos los millones de espíritus pidiendo auxilio, ayuda en esta hora, pero demasiado tarde, porque la oportunidad es ahora y no después de la muerte. Y dice también el Señor que ahí es el lloro y el crujir de dientes. Donde es el lloro y el crujir de dientes. Las palabras dichas en el más allá son palabras con llanto. ¿Han visto ustedes cuando la madre pierde a su hijo? No son lágrimas superficiales ni lágrimas hipócritas, son lágrimas de un profundo dolor. ¿Han visto a sus hijos cuando le están sacando una muela? ¿O a nosotros nuestras propias lágrimas cuando están sacando la muela? Son lágrimas de dolor. ¿Han visto ustedes lágrimas cuando la joven se siente olvidada del ser amado, que su novio ha terminado con ella? Llora amargamente y quisiera morir porque la persona que le ama se ha ido de su lado. Son lágrimas de dolor. Y dice la palabra de Dios que así son las palabras dichas en el cielo, con lágrimas de dolor y con crujir de dientes. ¿Has visto a una persona crujiendo los dientes? El crujir de los dientes es la revelación de un problema profundamente emocional, mental y nervioso. Una ocasión, allá cerca del Hospital Médico Americano, en la colonia Boquito, estaba teniendo una cruzada evangelística cuando vino a verme un señor y venía desesperado. Sentía que lo andaban persiguiendo. Empezamos a orar por él. Él pedía ayuda y auxilio, pusimos nuestras manos sobre él, varios hermanos, y sentíamos que todos los huesos de la cabeza se le estaban moviendo. Sentía él que el demonio lo perseguía. Y recuerdo muy bien que mientras orábamos por él, este hombre se estaba contorneándose y además empezaba a rechinar y a crujir los dientes. Y este hombre no estaba jugando, no estaba actuando en un escenario, alguna escena especial, estaba sufriendo indeciblemente. Cristo entró a su vida en esa ocasión de este hombre y él quedó libre. Y dice la palabra de Dios que las personas hablan, expresan su sentimiento a través del crujir de los dientes. Y en este infierno, de ahí ahora Dios permite que los demonios
ahí viven ellos. Pero tiene la particularidad los demonios de poder salir del infierno y tocar los corazones de los hombres y volver otra vez al infierno. Dice la palabra de Dios que están en cárceles de oscuridad. Y asimismo los ángeles. Los ángeles tienen el poder de cuidar, de entrar al estéril inclusive material para ayudar a los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos los ángeles anunciando el nacimiento de Cristo. Los ángeles anunciando la resurrección del Señor Jesús. Pero también sabemos a estos demonios controlando a las personas. Cuando el demonio atacaba a nuestro hermano Jorge Álvarez diciendo: no puedes dejar de beber. Hace unos pocos días, unas 2 o 3 semanas, en nuestra iglesia vino una joven llamada Marina. Ella había concurrido 3 años consecutivos a la iglesia de Satanás. Ella era una adoradora del diablo. Cuando llegó a la iglesia, no pudo resistir el impacto de la predicación y se fue corriendo al baño. Ya alguien la encontró ahí en la esquina del baño de mujeres. Estaba ella aterrorizada y retorciéndose. Entonces una joven la sacó, invitó al predicador invitado que teníamos y la llevaron a mi oficina y ahí empezó este predicador a hablar con ella. Nos pidieron que nos pusiéramos a orar por esta muchacha y estábamos orando y el predicador nos platicó lo que sucedió en aquella oficina. Dice: mientras ustedes estaban orando y yo quería hablar con ella, dice, yo notaba cómo esta muchacha cambió de aspecto. Es una joven bella, una joven bonita, pero en ese momento, dice, toda su fisonomía cambió. Sentía la misma presencia de Satanás en ella. Me empezó a blasfemar la Biblia, me empezó a insultar, pero una voz que simplemente daba terror. Pero en el nombre de Jesucristo, este predicador, utilizando el nombre de Jesucristo y apoyándose por las oraciones, reprendió este espíritu que había venido del infierno y posesionarse en ella para ser siervo de Satanás. Este demonio no resistió la voz de este predicador en el nombre de Cristo y el demonio salió. Y este predicador decía, cuando yo le pregunté cómo te llamas, me dijo, mi nombre es Lucifer. Mi nombre es Lucifer. Y en el nombre de Jesús, Lucifer se fue de esta joven. Quiero decirles que ahora esta muchacha es un ángel, mis amigos. Es una sierva del Señor. Hace unos cuantos días estuvimos visitándole 3 hermanos a ella. Una sierva de Cristo, llena del gozo de Dios. Todos sus compañeros de iglesia satánica la han amenazado de muerte. Yo tuve en mis manos la Biblia quemada. Dice, mire hermano, esto han hecho con la Biblia. Le quemaron su Biblia y ha recibido cartas con la cruz hacia abajo, firmada por Satanás, amenazándola de muerte. Le digo, no tengas miedo, Cristo es más poderoso que el diablo. Es que esas voces que vienen de la tumba no son las almas, porque ahí están los espíritus perdidos en el infierno, pero también están los espíritus malos, los demonios en el infierno, que se posesionan de las vidas cuando abren sus corazones para el servicio de Satanás. Yo quiero, mi amigo, en este día, que tú te prepares para estar lleno de Cristo en esta vida y puedas estar en el cielo después de la muerte. Y para ello el único camino que te puede llevar al cielo es que vengas al pie de la cruz. Allí en esa cruz el Señor murió por tus pecados y por los míos. Y esa sangre puede limpiar tu corazón. Y ese nombre puede echar fuera cualquier demonio. Y ese Cristo puede entrar ahora a tu corazón si tú lo aceptas. Te suplico que allí en tu lugar recibas a Jesús. Recíbelo con estas palabras, por favor. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que soy pecador, que estoy perdido y que voy al infierno al morir para pagar mi pecado allá. Pero te doy gracias porque me has amado y llevaste todos mis pecados. Ya los llevaste en la cruz y moriste por mí. Señor, con un arrepentimiento sincero de mi pecado, con un quebrantamiento sincero de mi corazón,
te abro la puerta. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Ven a mi corazón en este momento, porque hay lugar en mi corazón para ti. Ven a lavarme, Señor, con tu sangre, de toda mi iniquidad y pecado. Echa fuera a Satanás, Jesús. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Amén.